Soy la profesional en gestión cultural de bienestar universitario de la Universidad de AN. Es un gusto, como siempre digo, pues tenerlos ustedes aquí con nosotros. Gracias por brindarnos su espacio, por permitirnos conocer lo que es la mente de un escritor, de un poeta y especialmente poder hablar del sector editorial junto con Eduardo y con Susana y pues claramente Editorial Escarabajo es una maravilla poder acercar a nuestros estudiantes hacia ese sector tan maravilloso y tan reconocido. Entonces, bueno, nada, si quieres, Eduardo, empecemos. Si quieren, también pueden presentarse. Y pues tenemos también a los invitados. Les recuerdo que pueden prender micrófono. Al final tenemos un espacio para preguntas. También tienen el chat donde pueden escribir sus comentarios, sus inquietudes. Y bueno, pues empecemos a hablar un poco de lo que es la escritura y lo que es ser este creador de palabras y de historias. Listo, Lorena, pues muchísimas gracias. Espero que no nos interrumpa tanto porque estoy recibiendo puras llamadas de felicitaciones. Entonces, bueno, qué tema tan interesante este, ¿no? Del papel a la idea. Contamos pues con la presencia de dos poetas supremamente interesantes, poetas jóvenes de Colombia, de Margarita Vargas, que es una poeta huilense, nacida en Neiva, pero una ciudad de Colombia, sino del mundo. Está ahorita exactamente en Puebla, ¿verdad, Margarita, en México? ¿En Sí, Puebla? sí, en Puebla. Ajá. Está en Puebla ahorita. Ya nos contará un poquito más acerca de su experiencia allá en esa ciudad. Y nuestro querido Juan Sebastián Sánchez, de quien decíamos hace unos minutos, para quien estuvo conectado desde antes, que está próximo a publicar su siguiente libro de poesía, Herida hecha luz, con Escarabajo Editorial. ¿Qué días que es, mi querido Juan Sebas? El 28, vamos a estar el 28 de noviembre a las 5 de la tarde. El 28 de noviembre a las 5, su libro ya está en este momento en imprenta, entonces muy contentos por eso. Y bueno, nos convoca un tema realmente fundamental, muy importante, un tema que les puede interesar a muchísimos de las personas que nos están escuchando, y es cómo lograr hacer que esas ideas tan fantásticas que tenemos con relación a la escritura, a la poesía, a la narrativa, pasen de estar de ese gran mundo de las ideas platónicas del que hablaba Platón en el libro 10 de la República, a lograr materializarlas en una obra de arte, ¿no? En un escrito, especialmente, que es, digamos, el formato que usamos nosotros los escritores, ¿no? Aunque hay algunos poetas que ya están intentando cambiar de formato, y por eso mismo, por ejemplo, hay unos ya que están pasando la poesía digamos, a espacios como los de, ¿cómo es que es la palabra en inglés? Se me olvidó. Dígala en español. Bueno, a la representación teatral, ¿verdad? Ah, Se me fue la palabra en inglés, se me olvidó. ujú. Pero es justamente eso, ¿no? Es como poder representar las cosas que más nos interesan dentro de lo profundo del ser, dentro de nuestra propia carne, dentro de nuestra propia médula. Y no solamente en términos escritos, sino también de diversas maneras, ¿no? Yo creo que y ahí estamos hermanados con todas las artes, con los pintores, ahí estamos hermanados también con los propios escultores, estamos hermanados con el séptimo arte, estamos hermanados con la música. Evidentemente podemos escuchar una canción que nos sube el ánimo allá a las nubes, o nos lo baja, o nos pone a pensar en otra persona, o nos vuelve melancólicos, toda una serie de cosas que son formas de expresión, ¿no? Formas de expresión del ser humano. Ahora, en lo que nos atañe a nosotros, cómo pasar de las ideas que tenemos
en la cabeza al papel. ¿Qué opinas de eso, Margarita? ¿Cuál, en tu caso, tú que tienes una poesía tremendamente sutil, una poesía para quien te haya leído muy profunda, en pocas palabras, no críptica, sino más bien llena de imágenes, pero de una sutileza, de una delicadeza tremenda? ¿Cómo haces para pasar esas ideas que tienes flotando en el mundo de las ideas de Platón y las materializas, digamos, en un escrito? Bueno, buenas tardes para todos y para todas los que están escuchándonos en este momento. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Para mí, pues es fundamental o son fundamentales este tipo de espacios justamente para poder reflexionar acerca de todos estos temas que capaz en espacios distintos universitarios no de manera muy frecuente se pueden abordar, ¿no? Entonces, felicidades por el espacio, a los que lo crearon y gracias por invitarme. Mira, estás haciendo referencia a uno de los asuntos más complejos, creo, históricamente hablando, que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje y las formas de expresión de entrada son la primer vía o el primer medio a través del cual, pero también son el primer obstáculo, porque tienen en su forma y en su estructura lo que todos conocemos, ¿no? A ver, por ejemplo, en psicología, en psicoanálisis, la primera representación, o por así decirlo, la primera figura de autoridad que atraviesa al sujeto está mediada por el lenguaje. O sea, cuando el niño acepta el pacto con el otro y se deja atravesar por la lengua materna en la cual está siendo criado, ahí está prácticamente renunciando a todo un universo imaginario para entrar en el pacto de la palabra. Y eso quiere decir, o esto se pone en un nivel muy parecido al de la castración, porque algo de mí queda borrado o aislado o a un lado más bien, ¿cierto? Porque aparece el lenguaje y me veo en la obligación de a partir de ese lenguaje expresar lo que quiero expresar. Entonces, lo primero que tendría que decirte es que el escritor, poeta, artista en general, me atrevería yo, pues como para tener en cuenta también otros modos de expresión y de lenguaje, tiene que asumir un papel como de traductor. Para mí el poeta es un traductor de emociones, de sentimientos, de experiencias, de recuerdos, de lo que quieran, pero tiene que ponerse en el lugar de quiero decir esto, pero necesito transformarlo, elaborarlo, procesarlo de una manera tal que yo transmita lo que quiero transmitir a partir de la emoción. O sea, lo que hace a la poesía un lenguaje particularmente estético, desde mi punto de vista, es justamente ese, ¿no? Que toma distancia del lenguaje prosaico cotidiano y se monta, de alguna manera, en una estructura que hace que el lector conecte su experiencia estética desde los sentidos y desde las emociones, ¿sí? Entonces, en el caso puntual que tú me preguntas de mi forma de escritura y de mi forma de escribir, yo trato de valerme del lenguaje, pero tomando distancia del lenguaje mismo también. Entonces, para mí, menos es más mm, en el sentido de la cantidad de palabras o de la cantidad de expresiones que uso para que la imagen, o sea, me lo preguntas personalmente, te respondo, para mí la imagen toma fuerza cuando las palabras se vienen un poco a menos. No en el sentido semántico, no desde el sentido de la palabra, sino desde el número de palabras que utilizas para decir algo. ¿Me hago entender? Entonces, lo que yo me propongo, digamos, con mi ejercicio de escritura, es limpiar mucho de expresiones lo que estoy diciendo para que la imagen tome fuerza y sea la imagen la que hable más allá de las palabras que componen esa imagen para que tome forma en la hoja. Buenísimo. Antes de darle la palabra a Juan Sebastián Sánchez, bueno, finalmente no iba a estar tranquilo hasta no encontrar en mi cabeza la palabra que estaba buscando. La palabra es performance, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo se traduciría Performance, sí.
El Claro, per- ¿Cómo se traduce el performance en español? No, Eh, es muy difícil traducirlo, pero como puesta en escena o puesta en es sí, forma. una una puesta en puesta en escena. es una Mm, puesta en escena, ¿no? Que, pues, por ejemplo, la gran artista del performance a nivel mundial sigue viva, que es Marina Abramovic, que es una genia, ¿no? En términos de pasar, digamos, algo que un mensaje que queremos transmitir en un lenguaje visual que tiene en el que usas el cuerpo, ¿no? Es algo muy interesante. A mí el performance me encanta, la verdad. Y aparte tuve la fortuna de conocer a una performista colombiana que vivía en Estados Unidos, en Filadelfia, Cata Mejía, que era una de las grandes performistas de Colombia. De hecho, tengo unas crónicas escritas de un performance de ella. Y era algo que me parecía muy poético, ¿no? Fíjate que en ese sentido también, Margarita, la imagen lo es todo, ¿no? En el performance, porque es algo totalmente visual total, claro. y de alguna manera es el observador el que saca sus propias conclusiones. Y, y ahí está lo lindo y lo interesante también de la poesía y de la literatura en general, es el poder de la sugerencia, ¿no? Em, para que el lector saque sus propias conclusiones y nada peor que leer un poema o leer un texto narrativo en donde el escritor nos considere a los lectores unos imbéciles y nos haga toda una serie de sobreexplicaciones que nos parecen aburridísimas y que aparte nos sentimos ofendidos porque nos consideramos que nos trataron como unos imbéciles, que no sabíamos del tema. Juan Sebas, Margarita habló de unas cosas fundamentales. El poeta prácticamente como un traductor, ¿cierto? Sí. De, 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 de su alrededor hacia sí mismo y hacia el papel de la lengua como un elemento fundamental a través del cual podemos reflexionar. Habló de la castración, me pareció fantástico eso, que evidentemente no podemos traducirlo todo, hay cosas que se quedarán por fuera de la traducción que hacemos a través de un poema o un escrito. ¿Cuál es tu punto de vista? Entendamos aquí que estamos frente a un público también estudiantil, universitario, mm, de personas, de chicos que apenas están empezando a, a enfrentar a la creación, ¿no? No estamos hablando ante doctos de la creación, estamos hablando ante chicos pues que están interesados en escribir, ante chicos que tendrían la ilusión de escribir, ante chicos que les puede parecer difícil pasar sus ideas al texto. ¿Cómo nosotros que ya somos personas que pasaron por ese proceso inicial de romper de alguna manera ese celofán, de romper esa línea es decir, de partir del partidor casi como si estuviéramos corriendo y es vencer la inmovilidad para lanzarte a la movilidad? ¿Qué tendrías tú que decir, mi querido Juan Sebas, con relación a ese proceso de pasar de la idea al papel? Bueno, primero que todo, pues agradecer esta invitación, de verdad, qué bueno que se abran esos espacios, es bueno el debate, es bueno la reflexión y sobre todo cuando se habla de literatura y la posibilidad de crear, que es muy, muy importante. Bueno, es que han tocado los temas fundamentales, por ejemplo, eh, Eduardo tocó el tema de ritmo, ¿cierto? Margarita tomó el tema de la castración, de cómo asumimos el lenguaje y en este asumir el lenguaje de alguna manera nos despojamos del mundo que teníamos sin el lenguaje, un mundo más desde la imaginación, desde la imagen, ¿cierto? Pienso que simplemente el mejor consejo es escribir,
sea, sin preocuparse si lo que se escribió es bueno o es malo, simplemente escribirlo, no hay de otra. Y yo creo que así comenzamos todos, escribiendo. Que con el pasar del tiempo no nos gusta, lo primero que escribimos es otra cosa, pero pues hay que vencer ese miedo escribiendo, no hay de otra, arriesgarse a escribir, ¿cierto? A medida que se va escribiendo, pues la misma escritura te va mostrando los caminos, ¿cierto? Te va mostrando los autores, te va mostrando las afinidades, ¿cierto? Te va mostrando, bueno, acá tenemos el romanticismo alemán, este es el romanticismo inglés, el modernismo colombiano, ¿cierto? O sea, eh, aquí tenemos el surrealismo, entonces uno mismo va encontrando, o la misma literatura, como por una especie como de acto místico, te va revelando ese ritmo interno con el que tú interpretas, ¿cierto? Con el que tú traduces el mundo. Porque es que eso lo llevamos por dentro. O sea, también Margarita mencionaba la emoción. Es muy importante. ¿Sí? Es muy importante escribir con emoción. Yo creo que eso es lo que hace el poema. Antes de preocuparnos si es bueno, si es malo, si tiene ritmo, si tiene eufonía, si tiene musicalidad, yo creo que la pregunta fundamental es, ¿el poema tiene emoción? Yo creo que cuando nos preguntamos eso y que ahí ya hay poema, que hay que hacerle los ajustes, que hay que hacer las correcciones, que hay que, es cierto, pero con que haya emoción ya hay poema, hay poema. Eh, Luego uno va descubriendo la importancia de, Margarita mencionaba la imagen. Hoy en día hemos pensado que todo lo que sea metáfora es poesía, ¿cierto? Pero estamos ignorando la imagen. Y metáfora es distinto a imagen. Le estamos dando más importancia a la metáfora, ¿cierto? A frases deslumbrantes que brillan demasiado, pero quizás hemos olvidado esa simplicidad, como Spinoza, que Spinoza, bueno, fue un gran filósofo, pero también era un pulidor de lentes. Entonces pulía, buscando la transparencia, no buscando el brillo, sino la transparencia. Creo que la imagen da eso. No da brillo porque no es encandilar, es dar transparencia, ¿cierto? Para que el lector, de alguna manera, que no solo el poeta sea el traductor o el intérprete, sino que el lector también, a través del poema, a través de esa imagen, se convierta en un intérprete, se convierta también en una persona que siente la emoción, porque es que cuando un lector lee un poema no se pone a mirar si tiene eufonía, ritmo, musicalidad, no se pone a mirar si hay cacofonías. El lector dice, esto me emocionó, ¿cierto? Esto me llegó, esto, ¿qué es esto? Ya luego comienza a analizar otras cosas, ¿cierto? Ya luego comienza a decir, listo, me gustó este poema, porque se repiten tantas palabras entre tantas líneas, ¿qué conlleva eso? ¿Qué musicalidad lleva? Pero lo primero es la emoción. Lo primero es la emoción y la imagen lleva precisamente a una emoción, porque lleva a un repensar una realidad. El solo hecho de que el lector esté repensando una realidad, ¿cierto? O la realidad que le mostró, que le interpretó el poeta, ya de por sí hay una emoción. Y eso es que considero que atrapa en la poesía y está en nosotros los poetas hacer que los lectores se emocionen, porque lamentablemente pues, la poesía no es muy leída en nuestro país, pero la pregunta es fundamental sería del lector o de los poetas, de quién es cierto. Y pienso que debemos de, en, nuestra, en nuestro papel de escritores, realmente emocionar al lector, realmente darle ese poema, ¿cierto? Darle esa emoción que el lector se pueda leer en el poema, no que nos lea a nosotros, porque nosotros pasamos a un segundo plano después de escribir, sino que el lector tenga la posibilidad de leerse en ese poema.
Yo pienso que ahí ya ganamos un lector y ese lector va a compartir el mensaje con otros lectores y gana la poesía, ¿cierto? Entonces, bueno, pero Bien, volviendo pues a la pregunta, es arriesgarse a escribir. Fundamentalmente es bien, mi querido Juan Sebastián. Escribir, tú mencionaste unas cosas súper importantes, sentarse a escribir, acabas de decir arriesgarse, ¿no? Sigamos teniendo en cuenta que estamos ante un panel de chicos universitarios que tienen, que algunos tendrían el deseo de escribir, pero no saben cómo abordarlo algunos, otros ya han hecho sus primeras intenciones, sus primeros pasos. Otros ya vencieron, digamos, la quietud y pasaron a la inercia del movimiento. Sentarse a escribir. ¿Qué frase esa, no? ¿Qué frase, no? Perder el miedo. También, de alguna manera, lo que estás diciendo con arriesgarse es perder el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que nos juzguen por lo que podamos decir, el miedo a mostrarnos tal y como somos, el miedo a que alguien nos pueda hacer daño porque nos estamos mostrando, el miedo a que alguien nos diga, uy, pues eso no funciona, eso no funciona lo que tú escribiste, eh, o que te lo digan peor, de una manera destructiva, que te digan, no, eso está malísimo, que hay gente destructiva que lo llegaría a decir con esas palabras. Y claro, estamos cargados de juventud, ¿verdad? Algunos más que otros, pero sobre todo cuando somos jóvenes, tenemos que aprovechar el hecho de que a los jóvenes no nos importa tanto lo que la gente de las otras personas diga, ¿verdad? Yo creo que eso es algo demasiado importante. Eso va de la mano con perder el miedo. Cuando hablamos de sentarse a escribir, me quería Margarita Lozada Vargas, cuando hablamos de perder el miedo, cuando hablamos de arriesgarnos, cuéntanos primero, ¿en qué momentos te sientes a escribir tú? Pero volvamos, pero no hablemos solamente de la Margarita que estamos viendo nosotros en este momento a la cámara, que es una mujer eh, como un ave libre que va en conquista del mundo y de las circunstancias, sino de la chica que comenzó a escribir cuando no sé cuántos años tenías, mi querida Margarita, cuéntanos, y empezó en esas primeras reflexiones de lo que era escribir y era romper la quietud para impulsarse y era empezar a garabatear los primeros poemas que se te venían a la cabeza y empezar a mostrárselos a las primeras personas. Cuéntanos cómo fue tu proceso en ese sentido. Creo que tenemos que partir desde ahí. Creo que todos los chicos y nosotros necesitamos, para entender todo lo que hemos venido hablando, necesitamos partir desde ahí. Sí, esos primeros momentos son muy frustrantes porque, porque como careces, o sea, pienso que es como un momento de transición, ese, en el que uno empieza como a intentar escribir. Yo nunca consideraba que era capaz de hacerlo. Simplemente tenía el impulso y escribía cosas, pero era muy frustrante en la medida en que eh, ejercía como una autocrítica muy fuerte sobre eso que escribía, me sentía completamente limitada para compartir eso con alguien, entonces nunca le mostré nada a ninguna persona muy cercana en esos primeros momentos, te estoy hablando cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, y escribía cualquier cosa. O sea, tenía en mi cabeza la sensación de que necesitaba plasmar lo que yo sentía. Así fue que empezó todo. Y yo lo hacía, pero de una manera muy impulsiva, más como para responder a un impulso. Y cuando leía lo que leía, era como, la sensación era bastante desagradable en el sentido de que me preguntaba, ¿por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Pero cuando ya empiezo a escribir un poquito más como con el deseo de, oye, me gustaría escribir un poema, ¿sí? Es cuando estoy como un poquito más grande, como 16 años, 15, cuando llegué a la universidad. Y en ese momento era como peor todo, porque como ya había una segunda intención, ¿no? Al principio era una frustración como de, ay, quisiera poner en el papel la tristeza que estoy sintiendo, pero no soy capaz porque lo que estoy sintiendo es muy diferente a lo que escribí.
o quisiera haber puesto en este papel lo feliz que la pasé en tal viaje con mi familia, pero cuando lo leo, definitivamente no se parece nada a lo que yo estaba sintiendo. Entonces, esa frustración primera era más como desde el ámbito o desde el punto de vista de, de responder al impulso de querer escribir algo y de sentir que con eso que escribía no estaba de verdad representando o no me acercaba a lo que quería decir. Y en el segundo momento era peor porque ya quería escribir un poema y sentía mucha impotencia y mucha como incapacidad para hacerlo. Yo recuerdo, ya que me mencionabas el tema de leerle a alguien, yo nunca fui capaz de hacer eso con nadie más, pero en aquella época, como cuando tenía 19, qué sé yo, lo hice con el que era mi primer novio y le compartí algo y le dije que yo creía que estaba escribiendo poemas y el tipo se rió. Entonces me parece importantísimo compartir la experiencia porque fue como muy raro sentir esa reacción. O sea, al tipo le parecía imposible que yo estuviera haciendo eso, ¿sí me entiendes? Y, y lo menciono porque me parece importantísimo que las personas también vean que de eso hay mucho. O sea, lo que más hay a tu alrededor, o suele haber, creo yo, a partir no solo de mi experiencia, sino de la que más me han contado otras personas, son como sujetos o personas creyendo que lo que estás haciendo es un poco perder el tiempo, o que no tiene ningún sentido, o que jamás se les pasa por la cabeza que tú puedas ser capaz de escribir o de decir algo a través de la escritura o de cualquier otro medio artístico. Entonces, pues bueno, mi primera experiencia fue así, pero pues, suena muy desesperanzador todo, pero pues estoy siendo muy sincera. Pero lo que tengo para decir es que, y lo que espero, o para lo que espero que les sirva mi experiencia, es justamente para que entiendan que no hay nada más que deba importar que esa sensación genuina, interna, o esa inclinación que tu ser te pide que optes, ¿no? Por la que tu ser te pide que optes. Entonces, esto ocurrió así, pero ya cuando me hice un poquito más grande y además cuando también seguí muy constante en lo que yo llamo el oficio, pues ya me lo tomé súper en serio y ahí ya establecí rutinas de trabajo, por así decirlo, ¿no? Así como cuando haces una rutina de trotar o de correr o de lo que sea, me pacté momentos en los que me iba a sentar a escribir y soy mucho más organizada y así es que lo hago. Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta, espero que sí, pero más o menos así fue que me pasó a mí. A mí me preguntan mucho que si la poesía salva, que si la poesía es una maravilla, que si la poesía es... Y yo siempre digo, no, para mí no. No sé para el resto de personas, yo respeto mucho la actitud y la perspectiva que las personas tengan hacia la poesía y hacia el arte. A mí lo que me parece es que es como cuando a ti te gusta un postre que al resto de gente no le gusta. ¿Y pero por qué te gusta si es raro? Pues no sé, a mí me encanta. ¿Qué hago? Por eso lo hago. No necesariamente porque sienta en la boca y en mi paladar. Así me pasa con la poesía también. Me parece que es un proceso complejo, que es un proceso que requiere de mucha dedicación, de mucha disciplina, de mucha seriedad, en el mejor sentido de la palabra. O sea, muchas personas se toman la poesía también como, ay, qué divertido, qué rico y soy poeta, ¿no? O como algo muy, tiene como unos imaginarios muy cliché también la poesía, eh, que también como que desvían un poco el camino de las personas, creo yo, o así lo siento. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Así lo viví en ese momento y así como que se transformó. Y cómo se hace, yo pienso que, y le quiero decir a todos, creyendo, creyendo en ese impulso genuino que cada uno tiene, confiando en él y siendo consecuentes con ese impulso, que es lo que muchas veces no hacemos. Si ustedes recuerdan, desde niños tuvimos un montón de impulsos que no fueron cosechados. Quisimos ser, no sé, gimnastas o quisimos ser bailarines o quisimos ser un montón de cosas que no siempre se cosechó por los que estaban por fuera de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar como un poquito el timón de nuestra vida, nuestro deber y nuestra obligación es tratar de ser consecuentes con esas cosas que en otro momento no fueron alimentadas por otros y nosotros mismos buscar esa forma de hacerlo.
Total, total. Bueno, decía un escritor norteamericano de origen asiático, Robert Lee, tuve la oportunidad de conocerlo en la maestría en escritura creativa que hice en la Universidad de Temple en Estados Unidos, que uno se tiene que acostumbrar a su propia mala escritura, ¿verdad? Y él estaba hablando ya de escritores formados. Es decir, que cuando uno está construyendo, trabajando un primer borrador de un texto, muchas veces le sale a uno casi como un impulso y lo pasa directamente, pasa del pensamiento al texto casi que sin hacer una reflexión anterior a lo que está escribiendo, sino es un impulso, ¿no? Es un impulso que te lleva a sentarte a escribir todo lo que estás pensando de alguna manera sin pasarlo por el colador, ¿no? Por el colador de la reflexión. ¿Por qué decía eso él? Que hay que acostumbrarse a nuestra propia mala escritura. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre, siempre podemos volver al texto y empezar a corregirlo. Y corregirlo una vez y dos veces y tres veces y dejarlo un tiempo pasar, volver a él y seguirlo corrigiendo una y otra vez hasta que vayamos empezando a subir el texto hasta donde queramos, ¿verdad? Y siempre me quedó sonando eso, acostumbrarnos a nuestra propia mala escritura. Y creo que fue un gran consejo en el sentido en que mucha gente piensa que como lo que escribe pues no tiene un nivel tan alto, sobre todo al principio, pues ¿para qué escribir? Si nunca vamos a llegar a escribir tan alto como quisiéramos, pues creo que hay que sentarse a escribir lo que nos vaya saliendo, sobre todo cuando somos escritores que apenas estamos comenzando. Después vendrá el proceso de corrección. Lo que no debemos tener es ese afán, esa prisa tan desaforada por publicar, ¿verdad? Que es de alguna manera el error en el que caen algunas personas que escriben. Y es que quieren publicar ya lo que acaban de escribir porque les parece de alguna manera que tiene un brillo particular, un brillo genuino, y terminan dándose cuenta pues que pueden estar cayendo en lugares comunes y cosas que ya han dicho otras personas. Mi querido Juan Sebastián Sánchez, la pregunta va para ti también. ¿Cuándo te sientas a escribir, digamos, en la actualidad? Esa es la segunda. Y la primera, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó esto para ti? ¿Qué miedos tuviste que vencer? ¿Qué edad tenías? Toda una serie de cosas. Bueno, miedos todos. Creo que eh, por ahí alguna vez estaba tomando un café con Pedro Arturo y él dijo que la poesía es el territorio donde podemos ser libres. Y esa frase vinculada con el miedo, la libertad da miedo. Uno no cree, pero el miedo tan berraco que uno siente cuando se es libre es impresionante. Eso pasa con la poesía. Creo que todos los miedos. No es fácil escribir un poema y no tener a quien leérselo porque sencillamente no hay como ese gusto por la poesía porque es un grupo, sobre todo porque yo inicié en el colegio y éramos un grupo muy reducido, es más, estábamos en distintos salones, entonces uno escribía como una especie de conquista de uno mismo, ¿cierto? Porque no había, ¿cierto? Con quien compartir esos descubrimientos que uno hace con escribir, porque si bien leer es un descubrimiento diario, también escribir es un descubrimiento, nos descubrimos a nosotros mismos a medida que escribimos. Entonces, yo comencé por allá en el grado noveno. Recuerdo que leí un poema de César Vallejo. Tiene la siguiente frase, es un poema muy famoso, pero que a mí me movió todo, ¿cierto? Cuando uno escucha frases como, ay Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, ¿no? Eso te
o sea, uno no es, mejor dicho, uno no es el mismo después de leer eso, sobre todo cuando llegaba la profesora de religión, uno no es el mismo después de leer eso, ¿cierto? Ya uno, ¿cierto? Uno como que se le abre un de posibilidades y uno dice, pero bueno, yo pensé que la poesía era otra cosa. Yo pensé que la poesía era el listón verde de la chica, de escribirlo o de escribir cómo camina, ¿cierto? Pero llega César Vallejo y te pone esa frase y, bueno, mejor dicho, a mí me marcó. Y dije, pues madre, esto se puede hacer en poesía. Porque es que lamentablemente en los colegios no te llevan obras ni de Rimbaud, ni de Baudelaire, ¿cierto? O sea, te ponen a leer lo que está reglamentado, ¿cierto? Pero entonces uno tiene que salir a buscar esas obras y descubrir a César Vallejo. Y entonces, claro, ya llega la profesora de español y uno le dice, no, pero es que yo estoy leyendo a César Vallejo y él dice esto. Y entonces la profesora de español ahí mismo comienza otra vez manteniendo como ese cuadro, ¿cierto? O sea, esa literatura cuadriculada que los colegios necesitan que leamos, pero entonces uno llega a Vargas Vila y uno, ay, fue madre, ya, o sea, mejor dicho, César Vallejo, Vargas Vila, entonces ya uno ya va descubriendo que a través de la literatura se pueden hacer otras cosas, ¿cierto? Y ese fue mi detonante para comenzar a escribir. No hice lo que hizo César Vallejo ni Vargas Vila, yo escribía lo que escribía cualquier persona de noveno, describiendo a la niña como camina, ¿cierto? Que uno comienza así. Y no hay que darle, pues, digamos, vergüenza de decir eso. Uno comienza con lo más cliché de este mundo. Así uno esté leyendo a Vargas Vila o a César Vallejo o a Porfirio Barba Jacob o a Baudelaire, ¿cierto? Uno comienza con sus escritos de enamorado, que también son parte fundamental de ese proceso de descubrimiento, porque es que uno ahí se descubre, en esos primeros poemas, así estén inéditos y uno reza porque sea así, ahí uno se descubre y ya eso es ganancia, ¿cierto? Ya eso es uno, de alguna manera, eh, ese conocimiento propio es el que te lleva a, a esa rutina que decía Margarita de, listo, está bien, estoy escribiendo esto, pero yo admiro a Baudelaire, yo admiro a Rimbaud, yo admiro a otros autores porque yo admiro a Kafka, ¿cierto? Entonces me voy a poner una rutina de analizar su obra, de mirar a qué generación pertenecen, el contexto social, el contexto familiar, y a tratar de tomar ese camino, ¿cierto? Entonces ya uno como que de alguna manera se define, ¿cierto? Uno dice, listo, para mí en la poesía es importante la imagen, el ritmo, la eufonía, lo que decía Esram Paun, que es importante, ¿cierto? Un poema no es solo metáfora, un poema tiene mucho trabajo, tiene un trabajo de oído también, ¿cierto? La musicalidad no la podemos olvidar porque es que precisamente la musicalidad está en nosotros, desde nuestro propio latir. Nosotros llevamos un ritmo interno. Si lo miramos desde la física cuántica, ¿cierto? Nuestros átomos giran, ¿cierto? Giran en unos espines y hay un ritmo, o sea, nosotros somos eso. Entonces en la poesía no podemos olvidar el ritmo, la eufonía y también la imagen. Yo pienso que esas tres cosas son fundamentales para poder concebir un poema y eso requiere trabajo. Eso requiere un trabajo que es realmente, para mí es satisfactorio. Escribir y corregir, eso es, para mí es una especie de ritual en el cual a medida que quito una palabra, pero agrego otra, pero modifico una idea, pero subo una palabra, bajo una línea. Eso para mí es una manera también de descubrir el lenguaje
del universo, porque si estoy quitando y poniendo una palabra de un poema que fue inspirado, supongamos, en Cherezada, estoy descubriendo a Cherezada de distintas maneras, la estoy descubriendo. Y en ese juego de modificar un poema, muere un poema, nace otro, muere uno, nace otro, pero esos que están ahí atrás hacen parte también fundamental de la voz que va adquiriendo ese poema. Y eso es pues para mí es un ritual muy bello. Es un ritual muy bello, es un ritual que de alguna manera hace parte también de lo que llamamos poema, ¿cierto? Para mí un poema uno tiene que ser un genio para poder que el poema salga de totazo, ya. O sea, este es el poema, esto fue, y tiene que ser un genio, ¿cierto? De resto nos toca corregir, y mucho, y disfrutarlo. De resto nos toca corregir. Bueno, Juan Sebas, pues Y ese, bueno, ahí junté las dos. Y en la actualidad es eso, claro, corregir y corregir y corregir. tú estás hablando del oficio, ¿no? Del oficio que es ya, sobre todo esa etapa posterior después de que pasamos de la idea al papel y lo dejamos descansar y volvemos a él una y otra vez y otra vez y otra vez. Que es ese trabajo donde ya se empieza a ver al escritor, ¿no? Sobre todo a un escritor ya más maduro. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, si nosotros nos devolvemos a los chicos que fuimos, que siempre me encanta devolvernos y devolverme y devolver a los otros, a los chicos que fuimos, hay cosas muy interesantes, ¿no? Tú también hablaste de la poesía que le enseñan a uno en el colegio. Y esto es algo que he podido constatar a través del proyecto En Busca de Poetas, en donde he hablado con poetas de la Patagonia, del sur de Chile, del centro de Chile, de toda Argentina, de Uruguay, de Paraguay, que dicen que realmente en los colegios no saben enseñar poesía, porque generalmente enseñan la poesía a través de los clásicos, de los mismos clásicos españoles de siempre, no se salen de eso como si eso fuera el único tipo de poesía que existe en el mundo. Y nunca le enseñan a los chicos una poesía por medio de la cual, una poesía cercana, una poesía para niños, una poesía que hable de las cosas que le interesan a los niños y a los adolescentes y con la cual se puedan sentir identificados, ¿verdad? Yo me acuerdo que, por ejemplo, estaría por ahí en séptimo grado, que nos pusieron a leer a Federico García Lorca, el romance de la luna luna, y entonces la verdad me encantó el poema de la luna llega a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando, y entonces el niño se va a ahogar ahí en la fragua, ¿no? Y cuando vengan los gitanos te encontrarán en el yunque con tus ojitos cerrados. Y yo me acuerdo que yo me ofrecí a leerlo y lo leí con gran pasión y emotividad, así como tú estabas hablando de la emoción que hay que meterle a un poema, no solamente desde la escritura, Juan Sebastián, sino desde la propia lectura. Y la gente me ve, unos alumnos, unos compañeros que habían ahí me miraron como si yo fuera un tremendo huevón por haber leído ese poema de esa manera. ¿Me explico? Es decir, como sentí la emoción del poema, hablemos que tenía 13 años, 14 años, como sentí la emoción del poema, me miraron como si fuera una hueva, un tipo que se emociona con algo tan cursi, tan marica como un poema, ¿verdad? Em, yo creo que a todo eso hay que perderle el miedo. Por eso mismo creo que estoy estoy en una cruzada para meterle a la gente, no a la gente que le gusta, sino a la gente que no le gusta, la poesía, como sea. Se la quiero meter por los ojos, se la quiero meter por los oídos, se la quiero meter por la garganta. ¿Me explico? Así me odien o no me odien, no me interesa. Pero creo que en mi caso particular fui perdiendo el miedo con el tiempo. Miedo a lo que puedan pensar de mí, la verdad. Me importa cinco lo que la gente pueda pensar de mí. Me importa cinco lo que la gente pueda pensar de mis libros. Creo que escribir ante todo es un acto liberador. Y en esa libertad es donde nos debemos construir.
Pregunta rápida. Margarita Lozada Vargas. Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Cuándo perdiste el miedo? Cuando gané un reconocimiento en un concurso nacional. Te lo Juan digo Sebastián. súper honestamente. Bueno, está muy bien. Eso te demostró que lo que estabas escribiendo tenía nivel, era apreciado por otros y te Sí, es generó, la mirada del, confianza. la mirada del otro sí, sí tiene fuerza. Ujú. Y te generó confianza. Juan Sí. Sebastián Sánchez, la misma pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Cuándo perdiste el Respuesta. miedo? Pregunta difícil, pero creo que afortunadamente no lo he perdido. Creo que el miedo me lleva a cosas muy buenas también, a la emoción y al descubrimiento. Y a cuidar la escritura, por ejemplo, ¿verdad? No publicar Sí, cualquier cosa, revisar muy bien antes de publicar. Bueno, chicos, ¿qué les parece si abrimos la conversación a preguntas que tengan algunos de los alumnos participantes de este foro? Y a partir de eso seguimos respondiendo cosas y profundizando en algunos otros temas. Lorena, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 6:00, dice un reloj por aquí. Tenemos media hora más. Listo. Bueno, ¿sí, habrá alguna pregunta por ahí todavía o no? Chat no tenemos preguntas, pero los chicos pueden encender micrófono si quieren, pueden escribirnos por el chat. Bueno, ¿quién se anima a hacer una pregunta, chicos? Alguien que pierda el miedo, hablando de los miedos. Recuerden siempre que no hay preguntas tontas. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Pues va dirigido a los tres. O sea, ¿cuál ha sido como su mayor influencia o escritor que los ha motivado a perder ese miedo o a explorar nuevas fronteras en sus poesías? Margarita Antonio, Lozada Vargas. Antonio Porcia, lo voy a escribir aquí en el chat. Así de paso guardo algunos autores. Claro que sí. Antonio Porcia sería para mí como el que directamente responde tu pregunta. Juan Sebastián. bueno, más que un escritor, creo que fue una generación y ese romanticismo alemán. Creo que ahí encontré bueno, encontré para suficiente universo para crear otros universos a través de la poesía. Bueno, en mi caso particular creo que no tanto en términos poéticos, sino en términos narrativos, todos los existencialistas europeos fueron muy importantes para mí. De alguna manera me encontré en ellos, eh, me sentí identificado con ellos, comenzando, digamos, desde Franz Kafka y su absurdo y su escarabajo. No por nada, digamos, la editorial Escarabajo se llama Escarabajo y el escarabajo es un insecto tan importante para nosotros. Terminando, por ejemplo, en autores alemanes tan importantes como Thomas Mann o como Hermann Hesse. Y bueno, creo que el miedo es algo en todo caso que se va perdiendo gradualmente, ¿no? Y en la medida en que vayamos leyendo y en la medida en que vayamos escribiendo y en la medida en que, como en el caso de Margarita Lozada Vargas, que se ganó un concurso, otros vayan reconociendo nuestro talento, pues vamos encontrando la confianza para afincarnos, ¿no? Para decir, bueno, lo que yo escribe tiene un valor estético, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Eso nos demuestra la importancia de mostrar nuestros textos a otras personas. Si Margarita no hubiera mandado ese texto a concursar, jamás hubiera tenido de alguna manera, ese empujón, ese aliento que le dio haberse ganado el concurso.
esa palmada, esa reafirmación de que su poesía pues era estéticamente muy valiosa. ¿Por qué? Porque un jurado así lo consideraba, ¿verdad? Yo acabo de ser jurado de 3 concursos, uno a nivel nacional y 2 a nivel regional en Pereira. Fui jurado de poesía y de cuento. Y evidentemente el papel del jurado, pues, y fue unánime, de alguna manera escogimos los textos que más nos parecía a todos que tenían, que tenía elementos que funcionaban dentro de lo poético y dentro de lo narrativo. Y fue unánime, ¿verdad? Lo mismo pasó con el concurso de novela Sub-35 Germán Espinosa. La decisión de los ganadores fue unánime, de forma que no es algo totalmente subjetivo, sino que de alguna manera los jurados, la persona que lee un texto, pues lo lee entendiendo pues que hay elementos que funcionan y otros elementos que no, y a partir de eso pues toma una decisión de qué texto es el que más le satisface. Otra pregunta, ¿quién se anima? Acaban de escribir una, la acabo de ver. Dice, ¿les Dale, lee. gustaría, sí, les gustaría explorar a otros géneros literarios? Bueno, yo escribo ensayo porque vengo hace muchos años como muy conectada con la parte académica, entonces hago muchos ensayos en torno a lo que, a lo que investigo y a lo que trabajo. Em, yo exploro todos los textos literarios en términos de, o sea, como en el rol de lectora, ¿sí? Y yo invito siempre a las personas que escriben poesía a que todo el tiempo estén leyendo teatro, estén leyendo novela, estén leyendo cuento y estén yendo a exposiciones de fotografía y estén yendo a museos. O sea, el arte en general debe ser o debe estar como que constantemente, digamos, en el universo eh, del poeta, ¿sí? En el universo experiencial del poeta. Eso pienso yo y pienso que todas estas te van llevando y te van inspirando también y te van dando muchos, sí, digámoslo, insumos si quieres, ¿no? Porque te desarrolla una sensibilidad particular y también te pone a dialogar con otras formas de expresión. Entonces, eso, los exploro en ese sentido, pero de escribir, escribo solamente ensayo, poesía y, y me interesa muchísimo, un gran sueño de mi vida es escribir algún día una obra de teatro. Juan Seas. Bueno, pues yo también leo pues todos los géneros. Pienso que uno debe ser un gran lector y todos los géneros tienen de alguna manera mucho que aportar. Yo creo que no sé qué sería de mi vida sin la metamorfosis, ¿cierto? De Kafka. No sé qué sería de mi vida sin Kafka. Es más, la literatura, sin ese monstruo. Entonces ahí es donde uno descubre que uno debe de, como decía Margarita, pues, alimentarse de todas las raíces, ¿cierto? De la novela biográfica, la poesía, el cuento corto, la novela de ciencia ficción, que es muy, muy interesante también. O sea, uno no se puede negar a la lectura, la literatura en síntesis es una palabra que abarca muchos subgéneros y darse el placer de leer a un Humberto Eco, darse el placer de leer, digamos, a un Thomas Mann, pues, o sea, uno descubre también poesía ahí, ¿cierto? O Cien años de soledad, para no irnos muy lejos, ¿cierto? Uno ahí descubre, realmente que salió algo acá, ya, uno ahí descubre realmente un lenguaje poético. Yo pienso que la poesía atraviesa todo, ¿cierto? Yo leo hasta un autor de los preferidos es Carl Sagan. Creo que la manera que tuvo Carl Sagan para interpretarnos o develarnos el universo fue poética. Entonces, uno no puede negarse pues a dejar de leer todo lo que pueda, ser un gran lector. Y escribo ensayo, escribo también otros géneros. Lo que pasa es que no los muestro porque es a modo de, digamos, de catarsis.
¿cierto? Ahí los tengo, ¿cierto? Pero los tengo ahí como a modo, pues, pero sí, sí escribo otras cosas, pero las tengo por allá en un archivo muy guardadas y estoy que les coloco también clave porque son simplemente catarsis que tengo por allá. Buenísimo, ¿no? Y yo, por ejemplo, aparte de pues, poesía y narrativa, escribo mucha crónica, pues está dentro de la narrativa. Em, Tengo una obra de teatro escrita hace tiempos, pero habría que desenvolverla y ver cómo la miraría hoy en día con estos ojos, porque la escribí hace casi 20 años, pienso. Sería lindo mirar cómo el Eduardo de hoy en día juzga esa obra del Eduardo de ese entonces, ¿no? Estoy seguro que tendría miles de cambios por hacerle. Pero también he incursionado, y esto me parece algo muy interesante, en el cine. Creo que he intentado hacer algunos cortometrajes, mediometrajes, incluso tengo un largometraje poético. El mediometraje está filmado en Valparaíso, Chile, el largometraje en la costa de Rocha, en Uruguay. Y me pareció muy interesante porque en todo caso fue algo que empecé a dar cuenta que hacían algunos poetas en el proyecto En Busca de Poetas, que mezclaban lo audiovisual con la poesía y de alguna u otra manera generaban, es decir, la poesía y lo audiovisual puestos juntos generaban una nueva obra de arte, ¿no? Es como si generaran un nuevo objeto artístico, que me parece muy interesante porque es de alguna manera empezar a jugar con los medios tecnológicos que tenemos en la mano hoy en día, como es el cine, como es lo digital, como es esa forma de expresarnos diferente que se sale, digamos, ya del papel, ¿no? El papel, me refiero al papel como una hoja de papel en donde podemos escribir nuestros pensamientos y reflexiones de forma poética, es decir, a través del lenguaje, como lo decía Margarita. Entonces, la verdad, chicos, si me lo preguntan a mí, lo más importante es lanzarse a innovar, no tenerle miedo de mezclar géneros, de mezclar cosas, de arriesgar, como lo decía Juan Sebastián Sánchez. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera profundizar en qué significa, por ejemplo, sentarse a escribir? A mí cuando, por ejemplo, alguien me dice, no, es que quiero escribir un libro, ¿cómo hago? Yo les digo, pues papá, o sea, sienta el 4 letras en el asiento, marica, abre el computador y empiezas a escribir. No, pero ¿cómo? Pues vete por la parte clásica, vete desde el principio de la historia y la vas desarrollando, ¿no? Y la única forma en que podemos escribir algo es sentándonos a escribir y abriendo un archivo o agarrando un lápiz o un esfero y empezando a pasar las ideas que se nos vienen. O en el propio celular, escribiendo. Hoy en día, pues también se puede ahí. Pues, ¿quién dijo que no? Sencillamente viene la idea, pasa por nosotros y sale. Entonces, hay que sentarse sencillamente. ¿Tienes una idea? Siéntate a escribirla. Muchos de los poetas, me acuerdo de los poemas cuando yo era más joven, se gestaron cuando iba en el ejecutivo, cuando se llamaba en esa época el bus de la universidad a la casa, que iba uno aburrido, después de todo un día de clases, se metían esos ejecutivos que duraban 1 hora o más hasta la casa, en un ambiente caliente, ahí medio asfixiante, pues sacaba una hoja de papel y se me venía, o estaba mirando la ventana y se me venía un verso, sacaba la hoja de papel y escribía inmediatamente el verso. No sé qué tanto de eso se haya salvado en las correcciones que le hice posteriormente a todos esos textos, pero, pero por lo menos la iluminación estuvo ahí. ¿Querías decir algo, Margarita? No, no, simplemente te escucho y creo que me identifico mucho con lo que dices, porque sí, pienso que hay que escribir todo.
Muchas veces uno cree que después se acuerda y ya no se acuerda, y a veces ahí se van cosas que pueden llegar a ser interesantes. Y hay que escribir todo porque esa escritura total, que yo llamo, es como la herramienta principal de trabajo, la herramienta a través de la cual vas a decantar, vas a quitar, vas a poner, vas a traer, vas a revolver, vas a qué sé yo. Entonces, en últimas, prácticamente la labor que haces es como una labor que hace el niño, ¿no? De agarrar un universo de un montón de cosas, empezar a jugar, sí, con ellas, para tratar de encontrarles una forma final. Entonces, solo quería como reforzar lo que dicen. Pero bueno, hay una nueva pregunta. Dicen, ¿por dónde se debería empezar cuando se quiere publicar un libro? Es decir, ¿cuál sería el proceso para publicarlo? Yo creo que el mejor respondedor de esa pregunta eres tú, Eduardo. A mí, en lo personal, me sucedió a partir de ese famoso concurso del que les digo, que de una vez les quiero decir que tampoco es que esa sea la única vía. A mí me pasó así porque a la única persona a la que le mostré alguna vez lo que escribí fue un tipo que se rió y no me quedaron muchas ganas de seguir mostrando lo que yo escribía, ¿sí? Y no es que me victimice o les hable de una frustración, ni mucho menos, porque también les quiero dejar claro que esas cosas no te tienen que frustrar y no te tienen que limitar. Simplemente yo sentí que tenía que seguir trabajando y que el momento para exponerme o expandirme o mostrarle a otra gente tendría que llegar después y llegó de esta manera que me llegó a mí. Pues tampoco es que piense que los concursos son la vía y la única vía o lo máximo o no, no lo pienso tampoco. Entonces a mí me pasó, para responderle a Ana María, que es la que está preguntando esto, que a partir de ese concurso se contacta o conozco, tengo la posibilidad de conocer a un editor y en la conversación con el editor pues surge también el interés por parte de él por publicar el libro. Así fue. Pero cuéntanos tú, Eduardo, que yo creo que tú eres como el más experto en esto. Sí, no, preguntémosle a Juan Sebastián también que está a punto de publicar un libro, pero antes de la pregunta, Juan Sebastián, sencillamente acotar que la persona que se rió porque tú le leíste un poema, Margarita, pues también tendríamos que entrar a analizar qué tipo de persona es, porque también hay gente, pues, es triste decirlo, pero Es vamos a una gran, decirlo. era una gran persona, era una gran persona. Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para enterarse que su hijo, que su novio, que su hermano escribió un poema, créeme. O sea, a la gente no le cabe en la cabeza. Él, un tipazo. Fui muy afortunada de haberme encontrado con ese primer novio en mi vida. Lo digo siempre y lo diré siempre y lo recordaré como un hombre súper especial de ver tantas experiencias traumáticas de amigas que tuvieron sus primeros novios como en una forma bastante compleja. Este hombre es un gran tipo, pero no le cabía en la cabeza y no entendía que yo escribiera poesía. Ni siquiera el lenguaje poético hace parte del panorama cotidiano de la gente. O sea, les parece raro, les parece extraño, les parece enredado. Prefieren leer mil veces un cuento a leer un poema o un libro de poemas. O sea, es una realidad que tiene que ver un poco más como con las formas en las que está configurado el mundo. Tú lo decías hace un momento, yo expresé un poema con emoción. ¿Quién te dijo que este mundo era un mundo emotivo? No, eso no nos sirve, eso es ridículo. Por eso fue que te rieron y te dijeron esas cosas que te decían tus compañeros. Entonces, un poco eso, entender que vamos en contracorriente, pero que eso no es malo, que eso no es negativo y que la otra persona tampoco es mala ni es negativa. Por eso, simplemente tenemos que empezar, como decías tú, quiero meter la poesía por donde, eso tenemos que empezar a hacer, a familiarizar, a dejar que la poesía deje, o sea, a invitar a la gente para que la poesía deje de ser un terreno oscuro, extraño, inexplorado y ya. Yo creo que cosas como las que tú decías son fundamentales para generar esa familiaridad capaz que le permita a la gente después reaccionar de una mejor manera. Pues en mi experiencia es así, te lo digo honestamente. No tendría por qué estar defendiendo a este tipo a estas alturas de mi vida, pero era un buen tipo, era un gran tipo. O sea, le costó, no le cabía en la cabeza, como, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, bien. Me gustó esa defensa que asumiste. Em, Mi querido Juan Sebas, respóndele a Ana María en vista de que estás a menos de un mes de hacer una publicación, desde tu punto de vista. Bueno, publicar. Lo primero que uno debe hacer después de, bueno, es vencer ese miedo. O sea, publicar es un acto muy bello. Eh, Creo que no cualquiera se atreve pues a
de alguna manera desnudarse en un libro, porque es que eso es un poema. Un poema es mostrar esa parte que desconocemos de nosotros mismos, ¿cierto? Precisamente a un lector, ¿cierto? Por eso el lector asume la intimidad, va, lee el poema, o sea, eso es un ritual de intimidad, quizás un ritual de dos grandes soledades, la soledad del poeta y la soledad del lector, ¿cierto? Entonces no es fácil hacer eso, no es fácil desnudar esa soledad, así que hay que vencer ese miedo a publicar. Simplemente hay que tener confianza en lo que se hace, hay que tener confianza en el rigor literario que hay detrás de eso que se escribió, llámese cuento, novela, poesía, crónica. Hay que tener confianza y hay que tener mucha locura. Hay que tener mucha locura porque realmente es muy complicado no publicar, sino complicado creerse el cuento de que eso que vos hiciste es un libro y que vale la pena ser leído. O sea, ahí es donde eso es lo que hay que vencer. Ya lo otro es fácil, ¿cierto? Lo otro no hay que, pero es ese acto de confianza inicial. Creo que hay que vencerlo. Pues al igual que Margarita, yo también publiqué pues a raíz de un premio y bueno, pues llega un editor, hay un trabajo de corrección, eso es como un juego de tenis, entonces él tira la pelota, yo se la tiro, pero es un juego de tenis, pero es un aprendizaje en el cual uno eh, termina aprendiendo cómo desnudarse a sí mismo y cómo mostrar su soledad. Y no todo el mundo, no solo su soledad, sino también sus vacíos, sus ruinas y también sus estados apacibles. No todo el mundo lo hace, uno vive con constante máscara, ¿cierto? Nuestra sociedad nos acostumbró siempre a, sobre todo desde la educación, desde el colegio, al triunfo. O sea, si usted triunfa, no es nadie. Tiene que sacar buenas notas, ¿cierto? Tiene que estudiar, no sé, ingeniería química o nuclear. O sea, vaya usted diga que va a estudiar filosofía o literatura, ¿cierto? A ver qué pasa, ¿cierto? Usted no va a ser nadie, usted, ¿cierto? O sea, nos educan para el triunfo. El problema es que cuando no triunfas, claro, ahí llega la depresión. O sea, siempre tenemos máscaras, pero cuando escribimos precisamente nos despojamos de esa máscara y le estamos diciendo a una sociedad educada para triunfar, esto soy yo. Y eso, hay que vencer ese miedo. Mi querido, Primariamente el miedo de uno mismo. Ya mi, con eso. mi querido Juan Sebas, yo creo que tú diste en la clave en el asunto de la confianza. Creo que las personas que más lejos llegan en cualquier actividad, llámase un deporte, un arte, incluso en cualquier ámbito de la vida profesional, es la gente que más confianza se tiene. Y de alguna u otra manera vamos a entender con el paso del tiempo, quienes no lo hayamos entendido, que la confianza en últimas, viene de aquí, desde adentro, desde nosotros mismos. No necesitamos el aval de nadie, en realidad. Y si queremos ser transgresores, no necesitamos el aval de nadie. Que nadie nos diga, ay, qué lindo lo que hiciste. No necesitamos esa confianza de nadie. Está lindo si nos lo llegan a dar, pero esa confianza viene de nosotros mismos. Y hay que entender eso, hay que entenderlo. Y para entender eso, hay que pasar por un periodo de maduración. Pero hay chicos jóvenes que lo entienden a la perfección. Y por eso son chicos transgresores de alguna manera, y por eso son chicos que mandan la parada, que no están pidiendo la aprobación de nadie, ¿verdad? Si yo creo que si, por ejemplo, si yo me hubiera quedado pidiendo la aprobación de alguien, pues, no sé, seguiría siendo un abogado. Sin duda que sería un tipo aburridísimo en este momento. Y más que eso, frustradísimo por no haberme dedicado a lo que realmente me generaba pasión. Entonces, para responderle a Ana María, lo primero que tendría que decirle es,
para intentar llegar a la publicación de un libro, lo que tienes que tener primero es haberte sentado a escribir, haber escrito, haber revisado, como lo decía Juan Sebastián y Margarita, tu obra una y otra vez hasta que esté en un nivel que tú consideras alto. A partir de ahí la puedes pasar a otras personas para que te den tu punto de vista, siempre y cuando que sean unas personas que te hagan un punto de vista positivo, no un punto de vista negativo. Y a partir de eso sí, pues le alcanzas, le muestras el texto a un editor. Y a partir de ahí, pues comienza la conversación, como decía Juan Sebastián, como un ping-pong casi entre el editor y el poeta, en donde el editor le hace sugerencias al poeta o al narrador, y el narrador va cambiando algunas, o el narrador o el poeta van cambiando algunas cosas de acuerdo a su propio parecer, teniendo en cuenta las que le parecen o no las sugerencias del editor. Y una vez que uno llega a un libro, pues a un texto final, ahí ya pues comienza la etapa de diseño y luego pues ya la etapa de impresión, como lo hablamos largamente en la conferencia que dimos hace como una semana y media. Entonces, bueno, yo creo que habría tiempo para una ultimísima pregunta, responderla rápido, si es que la llega a ver. Si no la llega a ver, pues decirles que pierdan el miedo, que sientan confianza, que en cualquiera de ustedes puede haber un tremendo escritor el día de mañana, que el camino no es fácil, pero que vale la pena vivirlo, que lo que dice Margarita pues es así, no todo el mundo está, está abierto a que llegue alguien y le lea un poema, pues evidentemente los poetas son pocos, es decir, hay bastantes poetas hoy en día, pero son pocos. En todo caso, si los comparamos con la población de un país, de forma que seguramente puede ser choqueante para alguien que llegue alguien y te lea un poema así que te descoloque, ¿verdad? Por eso repito que en mi caso particular sigo en esta cruzada que me he dado en meterle la poesía por las orejas, por los ojos y por la garganta a las personas, no a las que les gusta la poesía, sino a las que realmente no entienden lo que es la poesía, porque tuvieron profesoras que no fueron capaces y profesores, no solo profesoras, sino profesores, que no fueron capaces de acercarles una poesía con las que se sintieran identificados. Muy, sí, tienes toda la razón. Ay. Cuéntanos, mi querida Margarita, cuenta. No, eso. Finalmente, como para cerrar un poco, pues agradecerles su atención. Siempre seguro se van a quedar cosas por decir. Yo pienso que sí, que son tres, tres, tres cosas esenciales. Em, la primera, leer mucha poesía de diferentes formas y tipos. La segunda, escribir todo lo que se nos venga a la cabeza, como mencionabas hace un rato. Y la tercera y la más importante, la palabra trabajo, trabajar sobre esas dos primeras, ¿no? No leer por leer, leer tratando de ir agarrando con pinzas qué me gusta, qué no me gusta de este autor, qué me puede servir, con qué me puedo quedar, de qué debo tomar distancia, escribir como llegue, como venga, y luego trabajar sobre eso que escribí, que, sobre eso en lo que quiero que se convierta mi poema. Entonces, bueno, muchas gracias y le mando un beso a todos y a Bueno, todos. y mi querido Juan Sebastián, palabras de cierre. Bueno, bueno, lo que dijo Margarita fue muy, muy lúcido, es verdad. Creo que esto es de disciplina. Pienso que si no hay disciplina, eh, no llegamos a ningún lado. O sea, los escritores, un Ernest Hemingway, un Gabriel García Márquez, un Kafka, bueno, un Borges,
todos ellos tuvieron una disciplina realmente enorme, enorme. Se levantaban a leer por la madrugada, a escribir, escribían horas y horas y horas, corregían. O sea, esto es un trabajo, no es simplemente de esporádico. Creo que esto es un trabajo, uno, de conocer lo que se lee, ¿cierto? Hay que investigar, hay que saber en qué contexto familiar estuvo el autor, pues volviendo al tema de Kafka, entonces, ¿por qué? Juan Sebas, Juan Sebas se quedó sin audio. Circunstancias, bajo qué contexto se escribió ese libro y disciplina, disciplina en el momento de escribir. Bueno, yo adhiero, ¿algo más, mi querido Juan Sebas? No, Yo adhiero exactamente a eso, pues a lo que dice Margarita y Juan Sebastián, trabajo, disciplina. Creo en el talento natural, pero no creo que el talento natural sin el trabajo lleve a ningún lado. Entonces, esfuerzo, trabajo, corren voces, antes de la pandemia corrían voces que decían, no tienes que esforzarte para llegar al éxito, no tienes que esforzarte para ser millonario. Bueno, toda una serie de cosas que hacen parte de lo que yo me he dado en llamar, pues no sé si ya después de la pandemia podamos seguir diciendo lo mismo, pero antes de la pandemia, lo que era la sociedad masturbatoria. Es decir, que, que se sientan y que me hagan rico, porque yo ni siquiera tengo que hacer ningún esfuerzo. Creo que no hay, si queremos hacer cosas, hay que pagar el trabajo, hay que pagar el esfuerzo, y entre más grande queramos hacer las cosas, más trabajo, más esfuerzo, más sacrificio tendremos que hacer. De acuerdo. Por favor, chicos, no nos dejemos llevar por las voces de las sirenas. Las sirenas, o sea, estamos muy grandes ya y muy avanzados en términos de la humanidad como para seguir creyendo en cantos de sirenas. Que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo para ganar plata, que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo para escribir un libro, que no hay, no, como le dije a mis estudiantes en Estados Unidos, en inglés, estudiantes de escritura de negocios, si creen que van a salir de la universidad y van a tener una secretaria que les haga las cartas, mis queridos, bájense de ese bus, bájense de ese bus. Los primeros que tenemos que saber cómo comunicar somos nosotros mismos. Nadie le va a hacer las cosas por uno. Solamente después del paso del tiempo de consolidar ciertas cosas, de volverse eficientes en otros, de empezar a generar, puede uno empezar a delegar cosas, a delegar funciones, pero antes habiendo pasado por ahí. Esta mentalidad, y me perdonarán si alguien lo toma mal, pero esta mentalidad imperante en Colombia, de que el gerente no se puede ensuciar las manos porque tiene unas manitas de seda, ay, cuidado, se le ensucian las manos al niño grande. Esa mentalidad nos tiene siendo el país que somos. Es un país de terratenientes de alguna manera, de gente consentida que jamás hizo los trabajos, los empleos que, que merecería hacer alguien que finalmente escala para llegar allá. Como sí sucede, por ejemplo, en los países asiáticos y en Japón, en donde el gerente de una compañía comenzó siendo despachador y sabe todos los procesos y entiende muy bien todo el funcionamiento de una compañía y así sucesivamente. Así que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena.
Si queremos ser escritores, si queremos escribir, si queremos realmente escribir algo poderoso, importante, metámosle el sacrificio que se necesita. Pero dejemos atrás el poco esfuerzo, dejemos atrás esa mentalidad de una sociedad masturbatoria, que quiere que siempre que nos hagan rico. Y es una cosa a nivel mundial que ocurría antes de la pandemia. Creo que si algo nos deja la pandemia es esa enseñanza de que nos volvió a poner de presente lo duras que son las cosas, la realidad del mundo, lo injusta de las circunstancias y lo muy en la línea, en la delgada línea por la que caminamos en la vida. Habiendo dicho eso, pues ya creo que no tenemos nada más que decir, creo. No sé si Juan Sebastián o Margarita tengan algunas palabras finalísimas. Si no, le pasamos la palabra a Lorena ya para que nos despida a todos. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Margarita, Juan, Eduardo, gracias por contarnos con tanta información, por enseñar. Es un gusto también que nos quede como lección dejar el miedo y también confiar en el especialmente por hacer lo que nos gusta en la vida en general. Entonces, muchas gracias por su participación. Esperamos volver a encontrarnos en otros espacios. Y bueno, gracias por este momento. Bueno, y los invitamos a todos el 28 a la presentación de Juan Sebastián, ¿verdad, Juan Sebas? Sí, el 28 es la presentación del libro, bueno, el libro Herida de Chibús, un libro que la verdad estoy muy contento, la verdad. Creo que debo de agradecer públicamente a Eduardo por el trabajo que hizo, porque fue un trabajo conjunto, no es uno solo, es un grupo de personas, y en este caso, pues Eduardo, pues mi gratitud pública por hacer realidad este sueño. Bueno, mi querido, pues los invitamos ahí, gracias por tus palabras. 28, sábado 28 a las 5, ¿verdad? Con la presentación de nuestra querida Margarita Lozada Vargas y la poeta Sandra Uribe Pérez, y yo también estaré presentando. Así es. Bueno, chicos, a sentarse a escribir, ¿vale? Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buena noche. Adiós. Chao, mi querida Margarita. Chao, abrazos. Pásala lindo, Juan Sebas. Tú también, que termines de disfrutar mucho tu cumple. Gracias. Chao. Un abrazo muy grande. Chao. Chao.